Yo quiero dar bienvenida a todos en general y a aquellas personas que nos están escuchando y viendo en las redes sociales. La palabra de hoy es una palabra que nace en el corazón de Dios y a mí me gustaría que estés muy atento porque es una historia de un relato bíblico del Antiguo Testamento muy poderoso. Pero yo he titulado el mensaje de hoy, Esponjas de Dios. Si yo preguntara qué es una esponja, todo el mundo podría decirme que es una esponja, ¿verdad? Porque más de una ocasión la hemos utilizado para ducharnos, ¿verdad? Y echar jabón, coger agua y que aquello nos sirva para asearnos. Pero yo quiero que en el día de hoy abramos nuestro entendimiento y es que uno puede decidir ser una esponja y una esponja lo absorbe todo, ¿cierto? Tú pones un charquito de agua, pones una esponja y la esponja lo absorbe. Y después tú la estrujas y sale ese agua que absorbió. Uno puede ser también un pedernal, pedernal o un hule, me da igual. ¿Tú sabes qué es lo que le sucede al hule o al pedernal? Todo lo contrario que a la esponja, que no le penetra nada, no le permea nada. Y yo creo que Dios desea en el día de hoy que tú y yo seamos esponja y no un impermeable o un hule o un pedernal, me da igual, para que podamos ser panal. Es decir, llega un momento en un panal que la miel desborda tanto que no la puede contener el panal y la miel sale. Y Dios quiere hacer algo por su Espíritu Santo en el día de hoy. Porque, ¿qué trato de decir con esto? Estos días atrás yo he tenido unos tiempos muy bonitos con el Señor. Decidí acostarme más temprano porque yo solía ser un poco búho. Trabajaba hasta muy tarde en la madrugada y a veces pues las mañanas se me iban porque te descolocaba tus horarios, ¿verdad? Y decidí acostarme bastante más temprano y eso implica que uno se levanta más temprano, ¿verdad? Cuando descansa sus horas. Y la verdad que he tenido momentos muy bonitos con el Señor, básicamente viendo amanecer. Y estos días atrás yo le pedí al Señor, Señor, háblame. Y Dios me habló a través de 7 salmos muy concretos, muy específicos, de una manera, y no estamos hablando de leer, estamos hablando de meditar, de escudriñar, de estudiar con profundidad cada uno de esos salmos, y me llevaba un tiempo. Fue un tiempo muy bonito. Y eso me sirvió un poquito para desarrollar los conceptos que quiero compartir contigo hoy. Y el Señor me llevó a pasajes de la Biblia, pasajes, por ejemplo, que quiero que busques conmigo en Números capítulo 12, versos 7 y 8. Números 12, 7 y 8. Que nos habla acerca de la vida de 3 personas, de una mujer llamada María, que era hermana de Moisés, de Aarón y también de Moisés. Y este relato, que lo puedes leer en casa con tranquilidad, habla de cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés. Y Dios le dijo a María y a Aarón, en este pasaje, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué estaba queriendo decir aquí estos 2 hermanos? Porque ellos se pusieron celosos de que Dios usó a Moisés como el canal para traer una palabra del corazón de Dios. Y yo pensaba estos días que de la misma manera que Moisés absorbió lo máximo de Dios, porque llegó a tener una relación de amistad con Dios, yo quiero decirte, todos podemos llegar a tener una relación de profundidad y de amistad con Dios, pero tiene que ver mucho con el deseo de nuestro corazón. Una de las cosas que más anhelaba Moisés era conocer el corazón de Dios. Y nosotros debemos de ser como esas esponjas que nos apropiemos y absorbamos, permitidme la expresión, de la genética de esos hombres y mujeres de Dios para que hayan cambios transformadores en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades y en nuestros países. Cuando tú vas a la Biblia y tú ves la vida de hombres que se pegaron a hombres de Dios y mujeres que se pegaron a mujeres de Dios, eso marcaron las vidas. Hubo una mujer que se llamaba Ruth y otra que se llamaba Orfa, ¿lo recordáis?
Pero hubo una suegra, yo creo que esta era una buena suegra, donde un día le dijo, mira, ya no tengo más hijos, y cada una por vuestro camino. Y una de ellas se volvió a su tierra y su parentela, pero otra le dijo no. ¿Por qué? Porque fue tanto de inspiración la vida de Noemí, que marcó la vida de Ruth. Y le dijo, donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y en ese vínculo, en esa impartición que recibió Ruth de Noemí, se desató una bendición tan gloriosa que aquella mujer que aparentemente estaba llamada a la escasez y la pobreza, Dios trajo una bendición a través de la vida de Booz, que fue quien la redimió. Y no solo eso, sino que a través de esa línea vino también el Mesías esperado. Hermanos, nosotros tenemos que anhelar el llegar a ser, no clones de nadie, porque cada uno de nosotros somos únicos en Dios, pero sí que las vidas de personas que han sido referentes en Dios inspiren nuestras vidas y anhelar lo que ellos anhelaron. No sé si me estoy explicando. Yo personalmente pienso que en este tiempo de tanta dificultad Dios está fraguando algo muy grande. Yo lo creo. En el mundo espiritual, la gente solo ve lo negativo, ponemos las noticias y uno le entran ganas de no ponerla porque son fatalistas. Pero yo creo que viene algo sorpresivo del Espíritu Santo que va a cambiar radicalmente la historia no solo de nuestra tierra, sino del mundo entero. No de nuestra área, sino del mundo entero. Yo quiero llamarte la atención, iglesia, que te prepares porque viene un tiempo nuevo en Dios, yo lo creo. Y cuando digo un tiempo nuevo en Dios, no digo un tiempo malo, no, un tiempo bueno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los que están en Dios van a experimentar bendiciones aun cuando hay gente que esté pasando situaciones negativas. Eso pasó ya en el pasado. Cuando todo el mundo pasaba una hambruna, Dios le dijo a su pueblo, vete a la tierra de Gosén. Y Gosén era una tierra de prosperidad. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando la bendición de Dios está sobre una vida, a un lado puede caer 1000 y a otro 10,000, pero dice la palabra que a ti no te llegará. Pero tenemos que estar bien calibrados. Yo creo que viene un tiempo, si tuviera que utilizar términos de vino nuevo, un tiempo de gozo nuevo, de revelación nueva, de una fe nueva, de un entusiasmo nuevo, de milagros nuevos, de multiplicación sin precedentes. Yo creo que viene un tiempo de renovación radical en el espíritu si verdaderamente le creemos a Dios. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, con la mía, a través de nuestras vidas, porque el Espíritu Santo ese es el deseo. Ahora, tú y yo tenemos que poner nuestra parte y tocar las puertas correctas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va a ser fácil, hermano. Todas las grandes cosas implica un obrar de Dios, pero también un obrar del hombre. Tenemos que ser gente sabia, gente sensible, para que en el día difícil sepamos tocar la puerta correcta. Porque yo quiero decirte una cosa y te voy a decir algo. Muchas veces se ha predicado un evangelio, yo diría equivocado, diciéndole a la gente que si tú te acercas a Dios tienes la garantía segura de que nunca te va a pasar nada malo. Eso es mentira. Porque en la Biblia hay ejemplos de hombres que amaban y vivían según la voluntad de Dios y les sucedieron cosas que le dieron un revés a su vida. Lo que Dios siempre prometió es que cuando haya un revés en nuestra vida, Él va a estar con nosotros en cada momento. Esa es la bendita esperanza, que vamos a saber afrontar la realidad de la vida de una manera diferente. La gente cuando le pasa algo se amarga. La gente cuando le sucede algo inesperado se angustia, se desespera, se desesperanza, se desilusiona y se frustra. Y hermano, nosotros como hijos de Dios no somos, como digo yo, de hierro, porque no lo somos, pero sí sabemos que tenemos un Dios grande, que es un Dios capaz de hacer lo que para el hombre es imposible, hacer lo posible. ¿Amén o no? Ahora nosotros tenemos que tomar sabias decisiones. Es muy importante. Para mí uno de los hombres que me inspira mucho en la Biblia es el rey David. Dice la palabra, busca conmigo en 1 Samuel 30. Cuando lo tengas, di conmigo amén. 1 Samuel capítulo 30, alguna vez lo he mencionado, que dice que ellos salieron del campamento,
Pero los amalecitas que estaban constantemente instigándolos, ¿verdad? Dice que llegaron a la ciudad de Siclac cuando no había ningún hombre de guerra. ¿Y qué hicieron? Se llevaron a las mujeres y se llevaron a los niños. Y cuando los hombres volvieron, 1 Samuel 30, verso 6, la última parte. Y dice que fue tanto la amargura de espíritu que tenían los hombres que le echaron la culpa a David. Tú eres el culpable de lo que nos ha pasado. Y David no se defendió, David no se excusó, como nosotros posiblemente lo haríamos, sino que dice el relato, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermano, yo creo que vivimos unos tiempos que más que nunca tenemos que fortalecernos en el Señor. Si nos tenemos que esconder en alguien, es en el Señor. Si tenemos que protegernos de algo, de alguien, es siempre poniendo al Señor como nuestro escudo, como nuestra fortaleza, como nuestro pronto auxilio en el día de la tribulación. Si hay que hacer algo en el día malo, es clamar en el día de la angustia, sabiendo de que Dios va a tener la mejor respuesta según nuestra necesidad. ¿Amén o no? Lo quisieron apedrear. Y hermano, yo quiero decirte, creo que este es un tiempo donde Dios quiere que llamemos a la puerta correcta. La puerta correcta, con la llave correcta, es que entremos en intimidad en su presencia. Yo creo que este es un tiempo, ¿recordáis que en momentos Jesús le dijo a sus discípulos, es tiempo de velar, de orar y de ayunar? Yo creo que estos tiempos son eso, hermano. Necesitamos quizá bajar un poquito las revoluciones de la actividad para entrar en un tiempo de la intimidad en la presencia de Dios y preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Y el Señor nos va a dar la estrategia. Por eso yo quiero animarte en el día de hoy que te metas con Dios, porque los problemas, y sabemos de qué te estamos hablando como familia, se presentan en la vida de muchas maneras y normalmente los problemas se presentan de manera sorpresiva. Nadie dice, uy, estaba preparado para el problema. Uy, estaba preparado para una enfermedad. Ay, estaba preparado para una situación donde perdí el trabajo. La gente no estamos preparados para eso, porque muchas veces pensamos que nunca va a suceder. Pero lo que sí el Señor nos dijo y nos prometió es que si le buscamos de corazón, Él nunca nos va a dejar. Y mira, y en la Biblia hay un relato muy interesante de un muchacho que el pobre le pasó algo y él no fue el culpable. El culpable fue la persona que lo cuidaba. ¿Alguna vez hemos leído la historia de Mefiboset? Era el nieto del rey Saúl. Ese pobre muchacho, como bien dijo la hermana, hijo de Jonatán, en un momento en donde los enemigos de Saúl tuvieron que salir corriendo y la mujer que lo cuidaba, posiblemente nerviosa porque en ellos se jugaba la vida, el niño se le cayó de los brazos, cayó de mala manera y el niño se quedó lisiado. Pobrecito Mefiboset. Hoy día, gracias a Dios, que a una persona le suceda eso, no pasa nada. Hay tantos medios, hay tanta tecnología, pero en aquel tiempo una persona lisiada era una persona que no servía para nada y dependía de la solidaridad de terceros. La vida de Mefiboset, yo creo que tuvo que ser una verdadera tortura, porque además él venía de linaje real, era nieto del rey Saúl. Y este niño cuando creció pensó, al principio cuando era niño, cuando estaba bien, pensó que él estaba destinado a reinar, pero en un pispás, en un momento de la vida, en un instante, la vida le cambió. Posiblemente este niño soñó de que llegaría a ser un hombre de influencia en la nación. Yo voy a hacer cambios en Israel. No voy a cometer los errores que cometió mi abuelo Saúl. Posiblemente, estoy especulando. Pero un accidente inesperado le cambió la vida. ¿Y qué le pasó a Mefiboset? Que se resignó a ello. Y hoy yo quiero decirte algo, y esa palabra la siento muy fuerte de parte de Dios. Yo no sé lo que te haya pasado en tu vida, pero no te resignes a ello, porque tú has sido llamado a hacer cosas grandes. Dice la Biblia que hubo un hombre que se llamó Jabes, que fue más ilustre que sus hermanos,
que fue dado a luz con dolor. Pero él, aunque su nombre ya mismo indicaba que iba a tener una vida difícil, él no se resignó, sino que comenzó a declarar su destino, porque hay un poder grande en las palabras. Las palabras que tú declaras pueden ser palabras de fe que te proyecten o palabras de queja que te anulen y te metan en un agujero. Y hermano, Mefibosé no, hasta tal punto que él creyó que Dios se había olvidado de él. Yo quiero decirte una cosa, Dios nunca se olvida de los suyos. José, cuando estuvo en Egipto, posiblemente pensó, hay que ver el Dios que me dio los dos grandes sueños, ¿dónde está? Porque iba de mal en peor. De una buena casa, lo meten en la cárcel. Y de la cárcel le cuenta el sueño a dos y esos dos se olvidan. Posiblemente hubo, humanamente hablando, en la vida y en el pensamiento de José, quizás Dios se olvidó de mí. Se olvidó el copero, se olvidó el panadero. Pero yo quiero decirte, Dios nunca se olvida de nadie. Así como Dios no se olvidó de ellos, Dios no se olvida de ti. Y dice que ese muchacho lo llevaron a un lugar olvidado llamado Lodebar. Y había allí un hombre llamado Siba. Fíjate qué fuerte. Un muchacho que estaba llamado a sentarse junto al rey en la mesa del rey, lo llevan a un lugar llamado Lodebar, que era un lugar de llanto, de tristeza y de dolor. Una persona con propósito pierde el propósito. Wow. Y hermano, yo creo que hoy el Señor quiere enseñarnos que cuando entramos en su barca, Él está al mando, agarrando fuerte el timón. Y aunque la tempestad sea muy grande, el Señor te dice algo, y es que el barco no se va a hundir. El Señor te dice, tu barco no se va a hundir. Por eso el Señor quiere que tú y yo seamos esponjas como Moisés. Por eso el Señor quiere que aprendamos del rey David, que tenía sensibilidad para tocar la puerta correcta. Que así como Dios no se olvidó nunca de Mefibosé, no se va a olvidar nunca de cada uno de nosotros por muchos reveses que nos dé la vida. Pablo dijo, derribado, mas no destruido. Angustiado, mas no desesperado. ¿Por qué? Porque él tenía claro de que Dios sabía lo que llevaba entre manos. Por eso tú y yo nos tenemos que esconder en Dios. Por eso tú y yo tenemos que buscar un lugar privado de intimidad, un lugar de refugio, un lugar de escondedero en el día malo. ¿Y tú sabes cuál es el mejor lugar? El corazón de Dios. A veces cuando tenemos problemas, la gente busca a alguien que le dé palmaditas y que lo consuele. No está mal que alguien te escuche, pero yo quiero decirte, el que te va a entender mejor que nadie es el Señor. Pero para eso tú tienes que esconderte en el corazón del mismo Dios. Amén. La Biblia lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el que pone en Dios su esperanza. ¿Alguien dice amén o no? ¿Qué significa el término bienaventurado? Doblemente feliz. ¿Quién quiere ser doblemente feliz? Pon en Dios tu esperanza. Derrámate delante del Señor, como hizo aquella mujer llamada Ana en el primer libro de Samuel, que había una penina que se reía de ella, se reía de su mal. Pero ella dice que se derramó delante de la presencia del profeta con una amargura de alma, diciendo, Dios, ¿qué he hecho yo? Dios en su gracia, en su misericordia, escuchó su clamor. Hay gente que dice, no tengo a nadie con quien hablar, a nadie con quien compartir mi carga, a nadie que tenga tiempo para escuchar mi necesidad, a nadie que le pueda abrir mi corazón. Yo quiero decirte una cosa, tú puedes estar rodeado de personas, yo también. David estaba rodeado de familia, de corte, de asistentes, de colaboradores. Siempre había alguien a su lado, pero el rey David sabía a quién ir en el momento oportuno. No le contaba a nadie, a nada, iba al Señor, porque él tenía una total dependencia de él.
Dice la Biblia en el Salmo 62, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Gloria a Dios. Hermano, vivimos en una sociedad que huye al sufrimiento, al dolor. Cuando la gente dice quiero ser feliz, en el fondo está diciendo no quiero sufrir, porque no hay nadie que sea normal que quiera sufrir. Pero hermano, a veces el sufrimiento llega de muchas maneras. Incluso hay muchos cristianos que están sufriendo por el evangelio porque no hay libertad. Las circunstancias cambian, pero yo quiero decirte una cosa. La circunstancia puede cambiar, pero nuestro gozo no debe de cambiar nunca. La palabra dice, tened por sumo gozo cuando estéis pasando por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el gozo no depende de las circunstancias que yo esté viviendo. El gozo depende de mi convicción de quién es Dios y de la relación que yo tengo con Él. Y eso es lo que forja el carácter de cristianos maduros. Decía estos días atrás en una reunión que tenía con diferentes hermanos de Europa que el cristianismo de hace unos años era un cristianismo, a mi entender, mucho más sólido que el actual, porque hoy hay muchos cristianos de chocolate. Internet es una bendición, pero también es una maldición. La gente busca la iglesia perfecta, el pastor perfecto. Eso no existe. En la vida de la historia de la iglesia ha habido tanta transferencia de gente. La gente está en un lugar por gusto, no por convicción. Cuando hay algo que no le gusta, cambia. Y hermano, eso es el sistema de este mundo. Hay gente que comienza relación con una chica y dice, yo no me caso. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que no me guste, automáticamente yo cambio. Hermano, nosotros, aunque vivimos en este mundo, nosotros no somos de este mundo. Y algo está pasando. Y es que antiguamente la iglesia transformó al mundo y ahora el mundo tristemente está transformando la iglesia. Yo creo que el Espíritu Santo está queriendo llevar a la iglesia a lo que llevó a estos hombres de Dios como David, como Moisés, incluso como el pobre, y digo el pobre Mefibosé porque él no tuvo culpa de nada. Fíjate, en segunda de Samuel 4, vemos que tenía 5 años Mefibosé cuando le sucedió lo que le sucedió. Él era un príncipe, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, de la monarquía hebrea. Era, yo diría, la alegría del palacio. Era un niño que correteaba. Pero aquel trágico suceso le cambió la vida. Había una matanza, la mujer corrió, el niño se cayó. Y aquel niño de príncipe pasó a mendigo. Qué duro, ¿verdad? ¿Sabe cómo se traduce el nombre Mefiboset? Uno que provoca lástima o vergüenza. Cuando estábamos adorando, yo sentía muy fuerte en mi espíritu que ha habido episodios en nuestras vidas que ha provocado en nosotros vergüenza y hemos sido o hemos transmitido a otra persona lástima. Dice que Mefibosé vivía en un lugar llamado Lodebar, en la casa de un tal Maquir. Lodebar significa sin pasto. Una tierra sin pasto, una tierra que no es verde, es una tierra donde no hay vida. También dice que Lodebar significa tierra de tristeza, de llanto y de dolor. Y cuando uno compara este término con la vida sin Cristo, es como estábamos antes de venir a la mesa del rey. Porque la historia de Mefibosé está llena de figuras. David representa a Cristo. Dice la palabra de Dios que algún día estaremos en las bodas del Cordero y estaremos comiendo con Cristo en el reino de los cielos. ¿No dice eso o no? Mefibosé no tenía ninguna posibilidad de estar sentado en la mesa del rey. Sin embargo, David tipifica al ungido, al Mesías, al mismo Señor Jesús. ¿Y qué hace él? Restituye, redime al que era hijo de su mejor amigo, Jonatán. Y le dice, no te preocupes, a partir de ahora a ti no te va a faltar nada. Tú vas a estar comiendo en la mesa del rey y todo lo que te pertenecía
se te restituye. Wow. Y eso es lo que Cristo hace. Cristo nos devuelve al estado original, porque el primer Adán fracasó, pero el segundo Adán restauró lo que el primero arruinó o destruyó. Maquir significa vendedor de esclavos, es decir, Mefibosé vivía en alguien que tipifica al mismo diablo. Y hermano, cuando estábamos sin Cristo, pues así estábamos nosotros también. La Biblia lo llama en Juan 12:31 el príncipe de este mundo. No dice el rey, porque el rey de este mundo solo es uno y se llama Jesucristo. Y según Filipenses capítulo 2, llegará el tiempo en que toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se postrarán reconociendo que Jesús es Dios, es el Señor. El Rey de Reyes nos ha sacado de la esclavitud, de la casa de Maquir, y nos ha devuelto y restituido lo que nos robó de manera ilegal. No olvides la figura de Mefibosé. Hermano, hay muchos cristianos que fueron heridos en su niñez. La historia de Mefibosé, y un día le pregunté al Señor, ¿por qué la pusiste en la Biblia? Y el Señor me dijo, para traer sanidad al alma de muchas personas que han sido heridas. Esto se repite. Esta historia representa a todos aquellos que luchan diariamente por cambiar hábitos, que desean en su corazón agradar al Señor, pero no levantan cabeza. Ojo, yo quiero hacerte una aclaración. Aquel que se acerca a Jesucristo es salvo. Es salvo. Pero ¿qué sucede? Cuando venimos del mundo y venimos de Lodebar, traemos una mochila a la espalda que el Señor quiere que seamos libres. Porque claro, Mefibosé llevaba una mochila a la espalda. Estaba lesionado. Muchas personas, muchos cristianos incluso han sido lesionados. Viven en Lodebar. Saben que Cristo los ama, pero a ellos mismos les cuesta trabajo perdonarse cuando ya Cristo los perdonó. Viven en una tierra seca y árida, de tristeza, de llanto, de dolor. Muchos incluso le preguntan a Dios, Dios, ¿por qué me pasa a mí esto si yo soy hijo tuyo? A veces esconden heridas que no les dejan vivir su vida cristiana en victoria. Y aunque saben que son hijos del Rey, no se sienten dignos de que son hijos del Rey. Hoy el Señor, yo siento en mi espíritu que quiere traerte una palabra de identidad. Cuando tú llegas a Cristo, dice la palabra, y dijo Pablo, las cosas viejas han pasado ya. Tú ya no eres la misma persona. Aunque la cápsula sea la misma, espiritualmente Dios comenzó a producir en ti algo poderoso. Fíjate, una de las cosas que el Señor hace en nuestra vida, en primer lugar es perdonarnos nuestros pecados. Segundo, nos redime para la eternidad. Nos justifica porque nosotros no podíamos nunca limpiar nuestro pecado. Pero Él también hace algo poderoso. Quita de nosotros el sentimiento de culpabilidad y nos hace libres. Eso se llama propiciación. Es decir, ¿para qué? Para que tú y yo vivamos en libertad. Hay muchos cristianos que saben que Cristo los ha salvado y que los ha perdonado. Pero como el pecado es tan sucio, ellos no se perdonan y viven con una carga y una culpa toda su vida. Y se pierden la bendición. Y aunque deben de estar sentados en la mesa del rey, en su mente y en sus espíritus todavía viven en Lodebar, en casa de Maquir. Cuando ya dice la Biblia, me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo, que Cristo clavó el acta de los decretos que estaba en nuestro contra. ¿No dice eso la Biblia? Y me fui al original. Y me gusta mucho, el original no dice clavar, dice que ensartó. Wow, con violencia. Es decir, Cristo en la cruz ensartó, penetró y rompió todo lo que estaba en contra tuya por el poder de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que nos sentemos a comer en la mesa del Rey. Aleluya. El problema es que muchos son invitados a la mesa del Rey, pero no tienen pasión por la presencia del Rey. Una reina
a ver si alguien me adivina el nombre, que le dijo al rey, quiero que hagamos fiesta. Y ella dijo, no, no voy a hacerte fiesta. ¿Cómo se llamaba esa reina? Fue la que estuvo antes que Esther. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Basti. ¿Cómo es posible que quería tener los beneficios del rey y no amar al rey? No sé si me estoy explicando. No podemos pretender querer las bendiciones del rey y no amar al dador de la bendición. ¿Y qué dijo el rey Altajerje o el rey Asuero? ¿Cómo? ¿Que quieres mi bendición, pero no me quieres a mí? Y automáticamente la destituyó. Y fue cuando Dios en su gracia y en su misericordia puso en el camino al reinado a Esther. Y Esther le dio fiesta al rey todas las veces que pudo. ¿Por qué? Porque ese rey tipifica a Jesús, al rey de la gloria. Hermano, no podemos pretender no tener pasión por la presencia del rey. Hay mucha gente que no tiene esa pasión porque están heridos en sus almas. Otros cristianos fueron rechazados. Yo quiero decirte una cosa, mi hermano. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido rechazados. A veces de niño, a veces de adolescente. Que si tuviste gafas así gruesas, yo recuerdo que en el colegio siempre estuvo el niño de las gafas gruesas, gafita, 4 ojos, capitán de los piojos, le decían en la época mía, ¿no? Estaba siempre el gordito de turno o el flaquito de turno. Yo estoy seguro que a Mefibosé se burlarían de él los niños. Cojo, visco, no sé lo que. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano es cruel. El ser humano se ríe de los defectos de los demás. Hay una gran diferencia de reírte con a reírte de. Yo prefiero reírme contigo de algo que reírme de ti. No es lo mismo. Vivimos en una sociedad muy cruel. La gente se ríe del mal del vecino, del prójimo. Gafita, 4 ojos, capitán de los piojos, le cantábamos. Pero dice la Biblia que había un castor llamado Maquir, pero gracias a Dios que también hay gente como Siba que liberan a la gente de los castores para llevarlo a la libertad en Cristo que ellos necesitan. Siba simboliza al Espíritu Santo. Por eso es tan importante tener una intimidad con el Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, dice el Evangelio de Juan, que los cristianos creían que se quedaban huérfanos, ¿cierto? Juan 13, 14, 15 y 16. Y Jesús le dijo, tranquilo, no os vaya a quedar huérfanos, yo me marcho, pero vendrá otro igual que yo para estar con vosotros. ¡Wow! Y hermano, gracias a Dios que, y te animo en casa a leer con tranquilidad, 2 de Samuel 4, la historia de Mefiboset. Y que le pidas a Dios que te revele el Espíritu Santo cada una de las figuras, que era lo de Bar, qué significa, aunque te estoy introduciendo Mefiboset, quién era Maquir, quién era Siba. ¿Sabes por qué? Porque Siba fue el que llevó a Mefiboset a la presencia del rey. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar al trono de la gracia. Dice Hebreos 4, que cuando nos encontremos en situaciones difíciles, vayamos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y el Espíritu Santo es aquel que nos va a llevar a la presencia del Rey. El Espíritu Santo nos llevará a la verdad. Nos dirá, eso que te dijeron a ti de niño es mentira. Ese rechazo era mentira. Es como todos que hemos leído el cuento del patito feo. Que al final no era un patito feo. Era un cisne. Lo que pasa es que era diferente. El Espíritu Santo quiere sanar nuestras heridas para que comencemos a apasionarnos por estar en la presencia del Rey. Comiendo en la mesa del Rey. No en un lugar lúgubre, de llanto, de tristeza. ¿Sabe lo que significa el nombre Siba? Siba significa plantado. Qué bonito.
Dile al que tienes al lado, plantado. Tú tienes que estar plantado. Una cosa plantada es una cosa con raíces. Una cosa plantada es una cosa con fundamentos. Una cosa plantada es difícil de ser derribada. Y también tipifica al creyente que Dios usa para interceder por la vida de otra persona delante de Él. Tú y yo tenemos que ser gente bien plantada. Tenemos que buscar a los que están heridos para consolarles y que ellos también se sienten con el Rey en la mesa. ¿Cuánta gente está hecha polvo? Ayer o anteayer estábamos haciendo un paseo cerca de casa y nos llamó la atención de una joven que se cruzó en nuestro camino. Pero pasamos por una muchacha que llevaba las mangas hasta aquí, doble mascarilla, doble aquí y guantes en las manos. Y dije una de dos, o está enferma o es hipopondríaca. ¿Cuánta gente está llena de temores? ¿Por qué? Porque vive en un lugar sin vida, en un lodebar, en un lugar lleno de temores, en un lugar de llanto, de quebranto, de tristeza, pensando que esto es lo único que existe cuando esta vida tan solo es un pequeño aprendizaje para la verdadera vida. Dios quiere que tú y yo seamos como ese Siba. Hoy el Espíritu Santo nos recuerda. Qué bueno es de vez en cuando escuchar esto. Que Dios te ama. ¿Tú sabes que Dios te ama? Pero no te ama porque tú o yo seamos extraordinarios, no. Él nos ama a pesar de nosotros. Él nos ama sin merecerlo. Pero no solo nos ama, sino que tiene una mesa reservada para nosotros. Tú te imaginas que alguien se acerque y te dice, oye, en primer lugar quiero darte una buena noticia y es que te quiero invitar a cenar o a comer, lo que más te guste. Y he reservado una mesa para ti. ¿Tú cómo te sientes? Importante. Wow, esta persona me ama, esta persona me aprecia. Esta persona quiere estar conmigo. Pero cuando llegas a esa mesa te pone un excelente alimento. Te cuida cada detalle, te protege. Y hermano, lo que el Señor hace cuando nos dice que nos ama y nos prepara mesa, lo que está haciendo es devolviéndonos la dignidad que el pecado y Maquir o el diablo nos robó. ¿Qué es lo que perdió verdaderamente Mefibosé? Su dignidad. Y hoy el Señor te dice y nos dice a todos, no eres un mendigo. ¿Puedes decirte a ti mismo, yo no soy un mendigo? No eres un extraño. Aunque tengas lesiones, aunque hayas sido herido y rechazado por otro, tú eres un príncipe del Señor y tienes un lugar en la mesa junto al Rey. A mí estas palabras me sanan. Quiero ir acabando. Dile al Señor ahí, cierra tus ojos. Dile, Señor, yo quiero ser hoy una esponja. Quiero absorber todo lo que tú tienes para mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi finanza, mi fe, mis relaciones. Declaro que toco la puerta correcta en el día de la adversidad para entrar en intimidad en tu presencia. Y aunque haya pasado tiempos duros, tengo la plena certeza de que tú nunca te has olvidado de mí. Hoy, Señor, decido perdonar y liberar a la persona que me elició.